A mirar, hay tanta información de todo que ya es un poco, hay que ir quitando y hay que ir a lo que funciona, realmente a lo que funciona. La gente ya no importa una cosa, queremos que funcione, ¿no? Entonces pues hay que tener conceptos básicos para saber, pues si tú entiendes cómo funciona, ya nada ni nadie tiene que decirte nada, ya sabes muy bien cómo aplicarlo, ¿no? Entonces, vamos a ver por partes. A ver, esto es un pequeño resumen, obviamente, pero para entender es suficiente. Sabemos que el cerebro y el corazón emiten ondas, ¿no? ¿Cómo lo sabemos? Porque puedes hacer un electroencefalograma y vemos ondas, o puedes hacer un electrocardiograma y ves ondas. Una persona que no tiene ondas cerebrales o cardíacas se llama cadáver, o sea, es una condición de vida, ¿no? Entonces, principalmente el cerebro se clasifica por 4 tipos de ondas cerebrales, que no son mejores unas que otras, son necesarias para la vida, ¿no? Y principalmente es estado beta, que es estado de actividad. Cuando nos movemos, activamos, tengo que ir, tengo que hacer, estoy en movimiento, el hacer, el estar en actividad, el cerebro entra en ondas beta. Después, cuando baja un poco la frecuencia cerebral, entras en estado alfa. Cuando llega un momento, llega la noche, el sol se va, tu pineal detecta que ya no hay sol, entonces empiezas a cambiar las ondas alfa de beta a ondas alfa y estás más tranquilo, más relajado, las relajaciones entran en ondas alfa y ese estado de relajación. Si esto perdura y mantienes más profundo ese nivel, entras en ondas zeta, que es estado profundo de conciencia. Alfa y zeta es lo que se llama inconsciente. Mirad, a mí hay palabras que no me gusta decir porque ya tienen muchas connotaciones, ¿no? La palabra energía, Dios, inconsciente, son cosas que dices y ya cada uno tiene su visión y prefiero decir otras y crear otra cosa, ¿no? Entonces, el estado alfa es la puerta al inconsciente. ¿El inconsciente qué es? Es la máquina biológica, o sea, tú un día aprendiste a andar y ya no tienes que volver a aprender, ya le enseñaste al inconsciente cómo hacerlo, no tienes que pensar en andar, ya va solo. Pues así va todo, tienes una red neurológica para lavarte los dientes, otra para caminar, otra para conducir, otra para fregar, cualquier cosa, porque lo hacemos, lo repetimos y eso queda grabado en el inconsciente, tampoco hay que más. Y el estado más profundo es delta. Delta es el sueño profundo, reparador, que es cuando el cuerpo se regenera, se ordena, se organiza. Por eso la gente que no duerme está cansada, porque no regenera el cuerpo. ¿Sí? Entonces pasamos naturalmente de ondas beta a alfa, de alfa a zeta a delta, eso por la noche, y en la mañana cuando nos levantamos hace el efecto contrario, pasamos de ondas delta a zeta a alfa a beta, ¿sí? Hay 3 rangos de beta. Ahora estáis en beta baja, quiere decir vuestra atención está fuera de vosotros, pero estáis tranquilos. Si ahora os van a decir que de aquí 2 horas vais a hacer un examen y el que no lo apruebe va a tener consecuencias, pues quizás os pondría un poquito nerviosos, entonces el cuerpo se acelera un poco y subimos a ondas beta medias. Pero si ahora aquí llaman y dicen que hay un aviso de bomba y vamos y las puertas están cerradas y no podemos salir, eso sería todos los conflictos posibles quizás, y entraríamos en ondas beta altas, en un rango alta, que es estado de estrés, de supervivencia, ¿no? Entonces nos vamos moviendo por eso. Eso lo entendemos, simplemente entender que el cerebro se clasifica por frecuencias cerebrales y según tu actividad estás en una o en otras. Y el corazón emite ondas también. Sabemos que podemos hacer un electrocardiograma y estas son ondas y podemos ver arritmias y se pueden ver muchas cosas, pero es una realidad que el corazón emite ondas. Ahora, ¿puedes ajustarme esa? Hacia arriba, al revés, ahí. Cuando tú vives un impacto dramático, esto ya lo habréis oído mucho, el DHS o el conflicto o la manchita o el drama, lo que sea, esto provoca la ruptura del campo electrofisiológico, es decir, ese relé que hablaba se rompe.
entre comillas, ¿no? Y la persona adapta su comportamiento. ¿Eso qué quiere decir? Tienes que entender que el cuerpo siempre se está adaptando. Para los que son más estructurales, ¿no? Si tú tienes una lesión de isquiotibiales o una contracción, tú no vas así por la calle. Los cuádriceps compensan así. Si tú desarrollas una escoliosis, tú no vas así por la calle. El cuerpo rectifica y llevamos la horizontalidad. El cuerpo siempre se está adaptando. Entonces, cuando una persona vive un impacto, va a cambiar la actividad cerebral, la química del cerebro cambia, entonces va a adaptarse de una determinada manera. El cerebro adapta las ondas cerebrales, tiene que cubrir y adaptarse a una situación desde esta nueva química del cerebro. Y obviamente entra la biología en acción, y es cuando entramos en ondas beta altas, lo que se llama supervivencia. Mirad, es muy evidente, cuando tú vas por ahí y te persigue el león, ¿qué es? ¿Momento de parar, respirar y contemplar la naturaleza, o de luchar o huir? Es lógico, ¿no? Entonces, cuando tú vives un impacto, el cerebro entra en ese estado y entras en lo que llamamos conflictos de supervivencia, luchar o huir. Entonces se crea una química, y si te das cuenta, la gente en ese momento solo pone la atención en tres lugares principalmente, que es en su cuerpo. ¿Por qué? Porque ahí está tu vida, te persigue el león, en el tiempo rápido que vienen y en el espacio, donde me escondo. Y eso no, aquí no hay nada bueno, ni malo, ni mejor, ni peor. Es natural. Si te persigue el león, te vas a poner en eso. Entonces, si tienes un problema de pareja, económico, lo que sea, naturalmente vas a vivir en ese estado. Por eso la gente que está en estrés se vuelve egoísta. No es porque sean buenos o malos, es porque es la química cerebral que le está provocando esto, ¿sí? Entonces, esa química crea energía. La química del cerebro crea energía, y ahí está el problema. No es que sea un problema, pero es una situación. El cuerpo se hace adicto a esa energía, y hay gente que prefiere estar viviendo la depresión con esa energía que dar un paso a lo desconocido, a no saber, porque si yo no soy en un estado depresivo, ¿quién voy a ser? ¿No? Eso son otras cosas. Pero entonces, cuando tú vives un impacto fuerte, DHS, eso afecta al cerebro y crea este impacto. Eso crea energía que crea una química. Entonces ahí viene cuando la gente ve el futuro según el pasado que ha vivido. Entonces vas a repetir las historias constantes. ¿No has visto gente que siempre encuentro trabajos que me explotan, siempre encuentro parejas maltratadoras? Porque estamos con esta química creando estas cosas, que ahora veremos un poco más de eso. ¿Sí? Y entonces las ondas están totalmente adaptadas a esa situación. Estas son las típicas imágenes que habréis visto ya por activo y pasivo, que son los focos de Hammer. Este es el tag sin filtros. Para ver esto necesitas esta prueba, y además no creáis que es ver tags y ya está. Realmente necesitas bases de oncología, radiología, de contrastes. Yo he estado en clínicas médicas que habían hasta tags del mismo Hammer y decían, ¿ves el DHS? Y era wow, se veía claramente, pero veías otros, los ves y pues no veo nada. Era casi intuitivo, ¿no? Tienes que pues desarrollar esa sensibilidad, ¿no? Entonces, claro. Estos, sí, así es. Entonces, ahí es cuando llegamos al mapeo cerebral. Que el mapeo cerebral, ¿qué es? Es un sistema para medir la actividad cerebral. Aquí no es que se vean los focos, se pueden ver si son muy intensos la actividad. Yo estuve viviendo 3 años en México, ahí los conocí a ellos, y bueno, después de empezar a hacer este trabajo, tuve la suerte o desgracia, ya no lo sé, que tuve varios doctores que se apuntaron a unos talleres que yo daba. Entonces ellos vieron una serie de cambios que no sabían explicarse ellos como médicos, y me dijeron, oye, ¿podemos ver sobre esto?
claro, cuando hay una pasión así, ¿no? Entonces, era bueno porque ellos eran doctores y tenían toda la estructura y la maquinaria y conocimientos, y obviamente yo llegaba a donde llegaba y yo, con los medios que tenía y los conocimientos que tenía, pues yo necesitaba médicos, biólogos, neurobiólogos. Entonces empezamos a hacer un estudio y yo lo que hacía era ver cuando venía una persona, un paciente, un cliente, ver cómo estaba, le medíamos la actividad cerebral y después de la descodificación empezábamos a ver cambios. Entonces ellos no se lo podían explicar de cómo es posible, y pues yo tampoco lo sabía, pero algo estaba pasando, ¿no? Entonces empezamos a trabajar y a hacer estas pruebas. Y empezamos a hacer mapeos cerebrales a personas, a todo tipo de personas, ¿no? Personas más sanas, personas más enfermas, enfermedades graves, enfermedades leves, gente con depresión, gente rica, gente pobre, de todo tipo, para ver contrastes y tal, ¿no? Entonces el trabajo de Hammer es de Nobel, no, de lo siguiente. Hoy en día, la verdad, no valorar esto es de necio, porque simplemente tienes que ver resultados. Yo le digo a la gente, no creas nada de nadie, no es algo que tienes que creer, que imaginar, que la religión no tiene nada que ver, es un trabajo 100% científico demostrable, para el que puede demostrarlo y tiene medios, pero lo es. Entonces, pero no es lo único el trabajo de Hammer, porque el cerebro es más complejo. Entonces yo empecé a ver que los relés de Hammer y tal se complementaban con otras más cosas, como están las áreas de Brockman y otro tipo de cosas. Entonces ves que es un mundo que esto nunca se acaba, ¿no? Pero sí sabemos lo suficiente para poder trabajar sobre esto. Entonces veis que el cerebro, por ejemplo, tiene el área aquí del lenguaje. Entonces si tú vives, por ejemplo, un conflicto motor, en determinada fase de vagotonía, si hay una inflamación te puede afectar al habla o diferentes nervios, y no es porque estás teniendo otro conflicto, es por el edema que se generaliza, pero bueno, esto lo veréis mejor con Ángeles. Pero entender que el mapeo cerebral lo que hace es medir la hiper o hipoactividad del cerebro. Ahora, según la zona afectada, la persona cambia la actividad neurológica y el cerebro tiende a un determinado carácter. La persona, es decir, según el conflicto, tu vivencia, vas a tender a determinado carácter, porque unos se van a la depresión, otro a la violencia, el otro a la euforia, otro a nada, simplemente cambia el comportamiento. Entonces es cuando a mí me llamó la atención y empecé a investigar, tomé ciertos cursos de neuroplasticidad, hice cosas, sigue ahí. Entonces, lo primero, ¿qué es la neuroplasticidad cerebral? Sabéis que ya hace muchos años, cuando se decía que cuando nacías el cerebro pasaba por el parto vaginal y tal, y cuando se soldaba el cerebro pues así se quedaba, ¿no? Para siempre. Ahora ya se han dado cuenta que no, que el cerebro es plástico y cambia. Antes decía, hay un estudio, pero no, ya no hay un estudio, hay tantos y tantos estudios que la verdad a mí ya me choca. ¿Cómo es posible que esto no lo sepa la vecina del quinto? Si ya es algo tan común, tan comprobado, tan demostrado, ya está todo probado. No estamos descubriendo las Américas ni nada nuevo, esto ya se sabe, ya está demostrado. Entonces, si a través de la neuroplasticidad, que es la habilidad de crear conexiones nuevas en el cerebro, el crear conexiones nuevas, podemos ejercitar una parte neurológica. ¿Qué pasaría entonces? ¿Qué pasaría si cambias las conexiones neurológicas y estimulas ciertas zonas cerebrales? ¿Qué pensáis? El cerebro fisiológicamente cambia, está medido. Si apagas antiguos circuitos neurológicos y creas nuevas redes con nueva información, es decir, ¿qué pasaría si le mides a una persona que tiene, vamos a decir, 2 enfermedades, da igual, leves, graves, las que queráis, y le ves que tiene una actividad cerebral en eso? ¿Qué pasaría si tú apagas esos circuitos cerebrales y enciendes otros? ¿Qué pensáis que pasaría? Cambia la biología radicalmente.
El doctor Glenn Rein, que es un biólogo celular, que hizo varios experimentos en el centro Hinman de California, baja un poquito, hizo varios experimentos y es, probablemente si os habéis documentado ya lo habréis oído, es muy típico, pero hay que entenderlo. Ellos cogieron a, digamos, 100 personas y las dividieron en dos grupos, 50 y 50, y dijeron: vosotras 50 personas vais a venir 3 días a la semana a tocar 1 hora el piano, lunes, miércoles y viernes a tocar el piano. Y todos iban a tocar el piano 3 días a la semana durante un mes, un par de meses. Al siguiente escáner, después de un mes, todas las personas que habían tocado el piano habían desarrollado redes neurológicas nuevas. Eso tiene sentido, tú aprendes algo y el cerebro lo memoriza, eso lo esperaban. Pero al otro grupo de control le dijeron: vosotros vais a venir 3 días a la semana y vais a imaginar que tocáis el piano, pero nunca tocaron un piano. Y al mes del estudio hicieron la prueba y se dieron cuenta que todos tenían exactamente las mismas conexiones. Sin haber tocado un piano nunca en la vida, habían creado las mismas conexiones que los otros. O hicieron otro grupo de gente de gimnasio y cogieron a unas personas y les hicieron hacer pesas. Y sabéis las pesas, que es cuando tú coges un peso que pesa mucho y tu miofibrilla no puede, se rompe, crea una miofibrilla más gruesa porque estás levantando más peso. Por eso la gente que hace pesas desarrolla más los músculos. Entonces, las personas que hicieron el estudio con un mes levantando pesas desarrollaron un 30%, la fuerza más, desarrollaron 30% más de potencia muscular. Y los otros que nunca fueron a un gimnasio pero levantaban pesas mentalmente desarrollaron un 22% la potencia muscular sin haber tocado una pesa. Entonces, por eso se dice tanto que el cerebro no entiende nada, si es verdad, mentira. Por eso Ángeles os habla mucho de un conflicto real, virtual, simbólico, porque no importa lo que vivas, es como tú lo interpretes. Y es sencillo, tú por ejemplo ves una película de miedo y tienes miedo. ¿Por qué? Si es mentira. Es una pantalla y son actores. Pero como lo ves y lo sientes, el cerebro crea la química y tienes miedo sabiendo que es mentira. Entonces no importa tus vivencias, importa cómo lo percibas. Por eso hay gente que vive el peor drama del mundo y bueno, mira, y otro que se rompe una uña y es un impacto. No es lo que vivas, es cómo lo vivas. ¿Sí? Por eso ves una película de miedo y tienes miedo. ¿Por qué? Es mentira, pero creamos la química y tenemos miedo sabiendo que es todo mentira. Bueno, hay más estudios, pero da igual. Entonces, a nivel biológico, empezamos por ahí. ¿Qué es? La biología humana, ¿qué es? Se define con todos los hechos relacionados con la salud, tanto física o emocional, que se manifiestan en el organismo. Entonces, para comprender esto, yo cuando empecé con estos doctores, me invitaron a ir a la universidad. Estuve en 2 universidades, pero me dijeron, pero esto hay que demostrarlo científicamente, lo que estás diciendo. Entonces tuve que romperme los cuernos y tener que seguir estudiando con otro tipo de doctores en medicina para poder demostrar lo que iba a decir. Y eso me llevó a hacer un pequeño estudio que me funcionó muy bien. Entonces, baja un poquito. Yo bajé... basamos la salud en los 3 principales parámetros del cuerpo. Hay más, pero estos son los principales, que son las ondas cerebrales, el pH del organismo y la conductividad eléctrica. Sube ahora la otra. Entonces el estudio fue el siguiente. Cogí a 20 personas enfermas, diferentes enfermedades, y en la medición todas tenían cosas en común, que eran ondas beta constantes. ¿Eso qué quiere decir? Que les hacíamos ejercicio de hipnosis, de relajación, meditación, intercalando, y no sabían salir de ondas beta, estaban todo el tiempo en ondas beta, en ondas de estrés, de actividad, movimiento cerebral, todo el tiempo, no sabían salir de ese estado.
Todas tenían un pH ácido, hacíamos mediciones de pH y tenían acidez en el pH, y todas tenían baja conductividad eléctrica. Y luego cogimos personas relativamente sanas que no tenían síntomas o muy ligeros o mínimos, y todas sabían pasar de ondas beta a alfa relativamente fácil, sabían cambiar de ondas cerebrales, sabían bajar la actividad cerebral, tenían un pH neutro y tenían buena conductividad eléctrica. Entonces pensé, ¿qué pasaría si a estas personas les enseñamos a cambiar de ondas beta a ondas alfa, neutralizamos el pH y subimos la conductividad eléctrica? ¿Qué pasaría? Pues que las personas se curaron. ¿Cómo sabemos que se curaron? Desaparecieron sus síntomas, se fueron los problemas y los parámetros naturales volvieron a su eje, ¿sí? Entonces eso a mí como que me dio la llave para poder entrar en universidad y estar con personas de licenciaturas y tal, porque tienes que demostrar mínimamente algo. Entonces se exigió esto y pude conseguirlo gracias a estos doctores, y bueno, en ello estamos trabajando, ¿no? Entonces, después del trabajo, o sea, viene esta persona, hacemos esta medición y empezamos con el trabajo. Yo el trabajo siempre hago lo mismo, es descodificar el conflicto, y con neuroplasticidad cambié las conexiones neuronales. Según unas personas hacemos más uno más otro, según a lo que venga y por qué, porque ves que es más por uno o por el otro, pero para mí lo ideal es hacerlo todo, ¿no? Entonces mirar después del trabajo, que fueron 40 minutos, las ondas cerebrales. ¿Lo veis? ¿Qué bueno soy? No, yo no soy bueno o malo, yo aplico algo que funciona. Punto. Cualquier persona puede hacerlo. Yo siempre digo que solo hay que conocerlo. Es tan sencillo, pero hay que conocerlo. Imagínate que te regalan un Ferrari y no sabes conducir. ¿De qué te sirve? Pues de nada, de tocar botoncitos. El cerebro hay que conocer cómo funciona. Pues yo siempre digo a la gente, primero conócelo y vive bien. Vive bien. Ahora ya lo tienes, quieres saber los cómo, los por qué, los dónde, los colores, los sabores, búscalo todo, pero aplícatelo para vivir bien, ¿sí? Entonces mirar las ondas cerebrales, son totalmente coherentes, en poco más de media hora ha entrado en estado de equilibrio. Mirar los focos, este casi se ha apagado, este también, y se ha activado este. ¿Esto qué es? ¿Sabéis cuál es la gran diferencia de nosotros a los animales? No nos diferencia que nos hemos puesto de pie, ni que hemos perdido pelo, ni el quinto dedo oponente. Nuestra gran diferencia a los animales, lo que nos diferencia a ellos, es el tamaño del cerebro del lóbulo frontal. Nuestro lóbulo frontal es muy grande en relación al resto del cerebro. Por ejemplo, un elefante tiene el cerebro más grande que nosotros, pero su lóbulo frontal es más pequeño. El ser humano es creador porque ha desarrollado el lóbulo frontal, es lo que nos diferencia a los animales. Entonces, si os fijáis, esta persona ha apagado sus focos y ha activado el lóbulo frontal, que ahí es lo que decimos la creación. La creación se hace desde el lóbulo frontal. Y mirad las ondas cerebrales. Baja. Y aquí, si os fijáis, este ya ha desaparecido por completo, este ya no hay hiperactividad y ahora solo está trabajando con el lóbulo frontal en ondas Z, que está profundo en el inconsciente. Entonces, podemos afirmar, entre comillas, yo nunca me oiréis hablar de la palabra curar, para mí es una palabra que mucho peso, pero podemos decir que esta persona está curada. ¿Por qué? Porque ha cambiado. Ahora mismo su química interna es totalmente diferente. Piensa diferente, vive diferente y siente diferente. Entonces podemos decir, ¿ves? Ya está, se acabó el problema. Pero ¿qué pasa? Que somos personas y que luego la gente sale por la puerta, vuelve a sus casas, vuelve a recordarle de sus problemas, de lo mal que hiciste esto, de lo que pasará con aquello, de tus problemas, tú todo, vuelves a pensar igual, a sentir igual y ya estás como siempre. Por eso hay que anclar, por eso yo ahora trabajo mucho con anclajes, para que recordar el trabajo, para mantener las conexiones. En neuroplasticidad se llama podar, lo que no usas se pierde. Entonces hay que aprender, mantener esto en el tiempo para crear un hábito, como el típico ejemplo de conducir.
has conducido tantas veces que ya no piensas primera, embrague, no, ya lo has hecho muchas veces, ya no necesitas pensarlo. Esto es igual, hay que crear este hábito de esta conexión para ya que sea un hábito, ya no tener que pensar, pero esto solo fue en una consulta y no es la primera persona, por norma general son muchos, no todo el mundo consigue esto en una consulta, porque si la persona está en un conflicto muy activo, de mucha intensidad, y hay soluciones que son extremadamente sencillas y otras que son más complejas, pero yo veo ahora personalmente que es más importante que la persona entienda el trabajo, porque si lo entiende lo puede hacer ella todo el tiempo, a que te cambien la pastillita por ti, que te dicen es que si no estoy contigo no estoy bien. No me cargues esa responsabilidad, entiende cómo funciona y aplícatelo, porque hay gente que me llama y dice oye estoy muy mal, y dije pero tú ya sabes lo que hiciste, puedes volver a hacerlo, y les animas y lo hacen. Por eso hay que coger las riendas de tu vida, hay que ser responsables de uno mismo. Mirar la diferencia, un poquito más ahí. Antes del trabajo, los dos focos activos y mirar las ondas tan desorganizadas, y después del trabajo, las ondas totalmente armónicas y ya no hay focos y está el lóbulo frontal. Esto neurólogos no se lo podían explicar. Como estamos viendo un pequeño resumen, Entonces, ¿qué os creéis? ¿Que esto acaba aquí? No. Todo esto que acabamos de hablar es lo que pasa del cerebro hacia adentro. Tienes este impacto, cambia las ondas cerebrales, cambia la química, afecta a este órgano, tienes este síntoma, tienes estas vivencias, ¿sí? Pero esto va más allá. Entonces, del cuerpo hacia afuera, veis que ya entra a nivel más energético, el nivel material. Estas son palabras que no me gustan, pero hay que nombrarlas, ¿no? Entonces, mirar. Sigue. Hemos dicho que estas ondas que genera el cerebro, pues no se quedan en el cerebro, salen hacia afuera. Por ejemplo, una prueba, tú tiras una piedra a un charco de agua y ¿qué pasa? ¿Qué crean? Ondas. ¿Pero por qué ves las ondas? Por el agua. Si no estuviera el agua, tú no verías las ondas, es energía, es invisible, no se puede ver, ¿no? En ese estado. Pero podemos ver las ondas por el agua. Cada vez que tienes un pensamiento, sea el que sea, emites ondas y estás creando química cerebral de ese tema, por lo tanto lo vas a volver a vivir. Entonces, si tú tienes un impacto, no puedes solucionar nunca tus problemas pensando en el problema, no es posible, vas a crear más en ello. Y por si se me olvida os lo digo ya, hay un momento, nunca os vayáis a dormir preocupados, nunca. ¿Por qué? Todo el tiempo es importante, pero cuando tú te vas a dormir, el cerebro tiene un cambio importantísimo, que es que cambia por naturaleza de ondas beta a ondas alfa. Ahora estás en el inconsciente, entonces nunca te vayas a dormir preocupado, viendo noticias, pensando en tu problema, porque entonces vas a traer más de eso. Porque cuando tú tienes esa química cerebral, esa vibración hemos dicho que sale y te vas a empezar a encontrar con más de esas cosas. De ahí vais a ver las repeticiones, lo que se llama síndrome de aniversario, etcétera, que es porque siempre estás maldiciendo a tu pareja por lo pendejo que es, pero solo encuentras ese tipo de personas. Qué mala suerte tengo, no, porque estoy dando mi foco. Entonces, si tienes un problema, tienes que saber cambiar el foco, porque si no vas a crear más de eso. Y solo tenemos que ver las vidas en general, como repetimos historias. ¿Por qué? Porque le das tu atención, le das tu química cerebral, por lo tanto va a atraer más por este tipo de ondas. El corazón emite ondas. Hay grandes autores de neurociencia que ya están demostrando por activo y por pasivo. Los rusos tienen una máquina, se llama Sputnik, que es como una bola con pinchos que la usan en la NASA, que es para medir los campos energéticos. Es impresionante en un curso que estuve yo, como no tiene nada que ver un curso cuando es el primer día que cuando es el tercero o cuarto. La energía ha cambiado totalmente y esa máquina lo medía, ¿no? Y te das cuenta que el segundo día toda la energía del ambiente había bajado un montón y tendría que ser al revés, ¿no? Tendría que haber subido porque la gente se ha trabajado, por eso mismo ha absorbido la energía y después todo son constantes que van cambiando.
Entonces, ya os digo que no hemos descubierto nada, esto ya lo sabían las medicinas ancestrales de hace miles de años, lo que pasa que no lo sabían demostrar en laboratorios, por eso a algunos se les llaman charlatanes, pero eran más sabios que, bueno, sabían, yo no puedo entender cómo ya sabían todo lo que sabían, pero desde pirámides y todo, ¿cómo es posible que supieran? Si hoy en día no lo sabemos hacer? Es impresionante. Ahora la gente quiere información, la gente ahora tiene mucha información, pero no tenemos sabiduría. Antes era al revés, no tenían información, no estaba internet, pero eran sabios, la gente antes sabía. Ahora, ¿todo bien aquí? Este hombre, Einstein, fue un verdadero genio, fue un verdadero genio. Y esta fórmula que él descubrió, totalmente aceptada por la ciencia, totalmente avalada, prestigiada, y como que ahí quedó, ¿no? Entonces, ¿sabéis qué es lo primero que se hizo cuando Einstein descubrió esto? ¿Cómo lo verificaron? Con la bomba atómica. No había nada mejor que hacer que una bomba atómica, ¿no? Él no estaba nada de acuerdo, y Einstein fue un verdadero genio. ¿Y sabéis por qué? ¿Creéis que era más inteligente que nosotros? No precisamente, él lo pone en sus libros. Einstein dedicaba mucho tiempo a contemplar abstracciones. Entonces, cuando contemplas la nada, el cerebro entra en alfa. Y es cuando te vienen esas ideas y esas intuiciones, y es una idea brillante. Pero como siempre estamos en beta, pensando en nuestros problemas o en el peor escenario que nos puede pasar, o lo que tengo que hacer, lo que tengo que decir, lo que me va a pasar, el cerebro está en beta, y en beta te está persiguiendo el león. No es momento de crear nada ni de intuir nada, es momento de luchar o huir. Por eso la gente que está estresada se enferma, porque consume todo su sistema en supervivencia, y las células o están en creación o están en supervivencia, no pueden estar en otro lugar ni los dos a la vez, o estás creando o estás sobreviviendo. Entonces hay que empezar a entrenar el cerebro, y que sepáis que esta gente no eran budistas, ni monjes shaolines, ni nada de eso, eran gente corriente, como tú y como yo. O sea, simplemente es entrenar el cerebro. ¿En qué eres tú bueno en tu vida? Pues en lo que dedicas tiempo y haces, ¿no? Entrenas, das una habilidad. El cerebro es exactamente igual. Si no sales de ondas beta, no puedes crear nada nuevo. Nada, tu vida no va a cambiar nada, porque siempre estás en la misma química, y los mismos pensamientos te llevan a las mismas emociones, al mismo comportamiento y al mismo resultado. Y la gente quiere cambiar su vida haciendo siempre lo mismo, y eso fisiológicamente, biológicamente es imposible, no es posible. ¿Quieres cambiar tu vida? Cambia tu cerebro. Mucho en todo o poco en algo, según, pero tienes que cambiar el cerebro. Y ahí, cuando cambias el cerebro, es la gran frase, ¿no? Ahí prepárate, porque el evento te va a encontrar. Mirar, de verdad, yo he visto auténticos milagros. ¿Sabes qué quiere decir milagro? Que no tiene nada que ver con religiones. Milagro es mi logro, lo que uno consigue. Y de verdad, he visto cosas tan impresionantes que ni se puede decir, y lo único que hizo es cambiar su vivencia y crear nuevas conexiones neurológicas. Ahora, cada pensamiento es energía y emite ondas. Cada emoción es magnética y emite ondas. La vibración que emitas de cómo piensas y cómo te sientas crea tu realidad. Y todo se reduce a eso. Intención clara, más emoción elevada, eso crea tu destino. Ahora, pregúntate tú a ti mismo, ¿en qué estás pensando el 70% del día? Pregúntatelo tú a ti mismo. En muchas cosas, sí, ya lo sé, pero hay algo que predomina, pues eso es lo que vas a vivir. Entonces, hay que dejar porque si tú me haces a mí algo feo y te critico, ¿lo voy a volver a vivir? No me interesa vivirlo. Entonces, hay que cambiar toda esta estructura, ¿sí? Nos han enseñado cosas erróneas, no funciona así como nos han dicho, y solo tienes que ver.
Ahora, no lo he podido traer porque no podía, pero esto de la vibración se demuestra con diapasones, con cuerdas de guitarra, con diferentes materiales que simplemente haces vibrar uno y sin tocar nada ni nadie empieza a vibrar el otro, coges diapasones de diferentes medidas, tocas uno y solo vibra el que está igual a él, que el que tiene la misma frecuencia. Entonces, si estos son ondas que se transmiten y está afectando a lo otro, tú eres una máquina de crear ondas. ¿Qué ondas estás creando todo el tiempo, todo el día, todos los días? ¿Por qué hay tantos problemas de una persona que le diagnostican cáncer? Vamos a decir esto porque es en teoría grave, ¿no? En teoría. Su vida pasa a girar en torno al cáncer, tiene que hacer esta prueba, tiene que hacer este estudio, esto le va bien, esto le va mal, pero todo ese foco está ahí. Yo le dije a una persona con cáncer, si tú no tuvieras cáncer, ¿qué harías? Dice, ay, me iría a la playa, me iría a bailar, viajaré, pero hazlo, puedes hacerlo. Estaba perfectamente bien, de aquí machacado, pero físicamente podía hacerlo todo. Entonces, ¿por qué no lo hace? Porque ya cambió todo, ¿no? Pero me refiero, nunca hay que enfocarse en lo que no quieres, enfócate en lo que quieres. Por eso yo ya he aprendido a no lucho contra nada. Ya lo ve, no funciona, hay que apoyar lo que quieres, no tiene nada que ver. Entonces, ya os digo que con las mediciones, lo mismo, en Mérida, en México, las clases sociales son muy diferentes, o sea, hay mucha diferencia. El que tiene es, pero bueno, impresionante, y el que no tiene no puede ni comer. Entonces, al principio eso lo hicimos en aquel hospital, cogíamos gente, entre comillas, rica, y ves cómo piensan y qué partes del cerebro activan. Y ellos siempre van a ganar. Y veías gente pobre que no tiene para comer y ves que ellos tienen otras partes activas y juegan a no perder. Entonces dice, ¿qué pasa si esta gente les empiezas a activar ese estímulo? Empiezas a hacerles trabajar esa mente todo el tiempo. Claro, eso depende de voluntad. ¿Quieres o no quieres? No hay más, porque yo te aseguro que en el momento que entres en el trabajo tu vida va a cambiar. ¿Por qué? Porque literalmente tu cerebro cambia, te conviertes en otra persona y la gente te lo ve, te lo dice. Te veo diferente, me gustas más, no me gustas nada, porque ya no reafirmas su adicción emocional. Sabéis que cada persona en cada relación es una adicción emocional. Si yo tengo una adicción emocional a criticar a mi pareja y tú también, y las dos criticamos juntos, eso está muy bien. Pero en el momento que yo ya no quiero entrar ahí, ya he roto el vínculo. Entonces tú me vas, oye, es que ya no eres el mismo, ya no me gusta, porque ya eres otro fisiológicamente. Tu cerebro ha cambiado, ya eres otra persona, además es real, tu cerebro es diferente, ha cambiado. ¿Sí? Ahora, si tú vives con estas ondas cerebrales, esta actividad y estas ondas, vas a vivir así. ¿Y de quién va a ser la culpa? De tus padres, del gobierno, nos convertimos en víctimas. Además, qué buenos somos justificándonos, ¿eh? Las víctimas todos tienen 3 características, todos. Siempre se justifican, siempre se quejan y nunca es por ellos. Siempre es por ellos, son víctimas. Se justifican, se quejan. Entonces vas a vivir así, no hay más. ¿Sí? Sin embargo, si tú vives con unas ondas cerebrales armónicas y trabajas el lóbulo frontal, activas el lóbulo de la creación, vas a vivir tu vida. Y eso se llama plenitud, porque no hay un trabajo mejor que otro, ni una vida mejor que otra, es la que tú quieres. ¿Conozco? Pues gracias por vuestra atención. Muchas gracias.